la comedia a la política. Hasta hace poco tiempo, Jimmy Morales era desconocido en la arena política nacional. Hoy, sin embargo, cuenta con más de 200,000 seguidores en todas sus redes sociales. Jimmy Morales nació el 18 de marzo de 1969 en la ciudad de Guatemala, hijo de José Morales y Celita Cabrera. Estudió en el Instituto Evangélico América Latina, donde se graduó como perito contador. La niñez y juventud de Jimmy fue una de carencias y de lucha. Su madre, una viuda, sacó adelante a sus 11 hijos. Todos ellos se inician junto a ella vendiendo plátanos en el mercado de Santa Luisa. Y luego la apoyan como expendedoras de zapatos. Posteriormente, la adolescencia y juventud de Jimmy transcurre entre los mercados vendiendo productos de plástico. Tras una larga vida de doña Celita por sacar adelante a sus hijos, Jimmy ingresa a la Universidad San Carlos de Guatemala a la Facultad de Ciencias Económicas y obtiene el título de administrador de empresas. Además, se preparó como teólogo en el Seminario Teológico Bautista y cursó una maestría en Administración de Medios de Comunicación en la Universidad Mariano Gálvez. Tiene una maestría en Dirección de Medios y un doctorado en Seguridad Estratégica y de la Defensa. De esta solo le falta su tesis. Jimmy Morales ha brillado y ha brillado fuerte, particularmente en el ámbito de la comedia nacional. Es conocido por sus personajes cómicos como Nito y Neto. En los círculos nacionales, Jimmy ha llevado risa y diversión a los hogares de Guatemala. Ha escrito y grabado películas y su programa Moralejas, donde interpreta a un guatemalteco con educación mínima junto a su hermano Sammy Morales, tiene un alto rating de audiencia en los canales de televisión abierta 3 y 7. ¡Uy, chica Neto, qué carrazo! Te salió caro, vos. Un cachito. Oh, y andás a la última, vos. Esos aparatos son caros, va. Un cachito. ¿Qué tanto revirás allí, pues? Estoy viendo si el abogado me mandó las copias de las escrituras del edificio. ¿Y tenés el edificio ahora? Que ese también te costó un cachito, ¿no? No, ese sí me costó un billete entero. Lo cierto de Jimmy es que es un empresario de medios, de la farándula cómica y de la publicidad. Además de haber escrito cientos de libretas para radio, teatro y cine, también ha sido socio y fundador de la empresa Promo, Promociones Morales, que se dedica a producir programas de televisión, logrando contratos en televisión abierta. En el año 2001, su empresa Promo se convierte en la agencia de publicidad que le permite crear la segunda empresa llamada Moralejas S.A., la cual produce materiales diversos para radio, cine y televisión. Sin embargo, es en el año 2004 cuando Jimmy Morales decide dar un giro a su vida y participa en la política nacional. Para ello, su estrategia se fundamenta en 3 pilares: preparación espiritual, académica y la incorporación de un partido político. Y es así como en el año 2011 busca la alcaldía de Misco de la mano de Acción Desarrollo Nacional ADN, junto a Adelita de Torreviarte, quien en esos momentos se postulaba como candidata a la presidencia de Guatemala. En esta oportunidad, Jimmy Morales obtiene el 3er lugar, quedando como ganador el hijo de Otto Pérez Molina, Otto Pérez Leal, actual alcalde de Misco. Luego de los resultados de la contienda electoral y que ADN lograra el mínimo de participación, Morales decide conformar su proyecto político llamado Nación, un movimiento que buscaba convertirse en un partido. Y es por estos tiempos que el Frente de Convergencia Nacional, FCN, le extiende una invitación para integrarse a las filas de su partido. Es así como se fusiona Nación y FCN. El 10 de marzo del 2013, Morales es electo secretario general de esta agrupación y el 17 de mayo del 2015 es proclamado candidato presidencial junto a Yafet Cabrera, exdecano de la Facultad de Medicina y exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De los orígenes del FCN se ha especulado mucho.
La agrupación participó en las elecciones del 2011 con candidatos a alcaldes y diputados y por un breve periodo tuvo como figura presidenciable al abogado Ricardo Sagastume, quien renunció. Los registros de esta agrupación dan cuenta que en el FCN existía una propuesta de un grupo de exmilitares que se organizaron para reivindicar su papel como veteranos del conflicto armado interno. Ello surgió luego de que en un desfile conmemorativo del 30 de junio, Día del Ejército, fueron agredidos estos militares por familiares de las víctimas de desaparecidos. 3 meses después de este hecho, se inscribió el Comité Pro Formación del grupo ante el TSE. En marzo del 2008, en el denominado Triángulo de la Dignidad, el Frente de Convergencia Nacional, FCN, celebró su primera asamblea partidaria, durante la cual se eligió a sus órganos permanentes. Como secretario general del nuevo comité, fue electo Roberto Pirri Cruz, quien usted recordará como un alto dirigente del Deportivo Comunicaciones. Además, como secretarios generales adjuntos se inscribieron los generales retirados Luis Felipe Miranda Trejos, un cuestionado militar que entre 1979 y 83 fungió como oficial de inteligencia militar. De la misma cuenta, el general José Luis Quilo Ayuso fue una de las cabecillas del partido FCN. Quilo Ayuso participó en el plan Campaña Victoria 82 que fue lanzado por el ejército, dirigido contra los frentes guerrilleros del noroccidente y norte del país. Su misión era aniquilar a la guerrilla y organizaciones paralelas. Quilo Ayuso fue integrante del grupo denominado Los Operadores, conjuntamente con Otto Pérez Molina. Ellos fueron sindicados de trasiego de armas y drogas a cargo de una red militar conocida como la Cofradía, cuyo principal líder es el Oscuro Militar. A Quilo Ayuso también se le señala de ser uno de los responsables del secuestro de la monja ursulina estadounidense Diana Ortiz en 1991. Entre los miembros del Consejo Político del FCN, por aquellos días de fundación, también destacan personalidades como Eduardo Suber Cofiño y otros militares como Gustavo Anzueto Bielman. En ninguno de los casos resultaron electos ninguno de sus alcaldes o diputados al Parlacén. Debido a que el FCN no compitió en la elección presidencial para este periodo, no aplicaba en el umbral electoral del 5% de votos válidos emitidos. Y hoy, Jimmy Morales ha regresado sorpresivamente a la palestra política, con un partido que en algún momento perteneció a militares, donde él asegura está totalmente renovado en un 90%, y en un espacio donde las encuestas del mes de junio lo colocaban entre los favoritos de un tercer lugar. Bienvenido, Jimmy, a Informe Especial. Es un gusto tenerlo con nosotros, una figura muy nueva en la política que hoy participa por el Frente de Convergencia Nacional, FCN. Y para nosotros como investigadores ha sido un reto investigar su vida, conocerlo, una figura que plantea una opción muy novedosa para la arena política guatemalteca. Y tal vez mi pregunta inicial es, ¿quién es Jimmy Morales? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? Cuéntenos un poquito de sus inicios. Bueno, muchas gracias, Silvia, y un placer saludar a todos los televidentes en esta ocasión y pues poder contarles quién es Jimmy Morales y de dónde viene. Mi nombre es James Ernesto Morales Cabrera y siempre desde niño me dijeron Jimmy. Pasó el tiempo, yo me presentaba por Ernesto, me decían Neto, pero al final de cuentas toda la gente me decía Jimmy, así es que ahora tuve que hacer el cambio de nombre desde el 2010, precisamente para participar en política, y entonces Jimmy Morales Cabrera es mi nombre actual. Vengo de familias de clase trabajadora. Mis padres, pues era mi papá locutor. De 11 hermanos, 5 se dedicaron a la locución, la familia Morales, mucho talento, y la familia Cabrera, comerciantes. Mis abuelos comerciaban con plátano.
Mi padre fallece cuando yo tenía 3 años, mi hermano mayor 5. Jimmy, me llama muchísimo la atención de comerciante a las tablas, a cómico, a la locución, a las empresas, y luego decide estudiar pues una maestría, un doctorado en seguridad. Cuénteme un poquito esa carrera tan polifacética que usted ha tenido y cómo salta de un estrado a otro. ¿Qué tan complicado le ha sido? Bueno, en realidad no he saltado de un estrado a otro, sino que he ido conduciendo de forma paralela o simultánea muchas de las actividades. Porque efectivamente nos conocen a mi hermano y a mí más como los artistas, como los comediantes, como los moralistas, pero en realidad atrás de esa actividad hay una empresa que se llama Moralejas S.A. Desde niño, pues yo, por la experiencia que tuve con los abuelos en el comercio y posteriormente en estudio de administración de empresas, más la experiencia que tuve en una fundación que se llamaba Fundes, en donde pude asesorar a las MIPYMES, que eran las micro, pequeñas y medianas empresas, se me despertó ese espíritu emprendedor y desde esa época, desde los 23 años, me convertí en un empresario. Empecé como asesor financiero, quebré con la primera empresa, de ahí tuve la oportunidad de distribuir ropa usada, ropa americana, vendía pacas allá por la Sexta Avenida, la 18 Calle, casi todos los vendedores de la Mate que venden ropa me recordarán por eso, y estuve precisamente en la Sexta Avenida, hay 18 Calle, y en esa oportunidad me dicen, mira, llega Sammy, mi hermano, ¿no me acompañas a sacar mi registro de locución? ¿A dónde? Aquí a la TGW. Llegué, me hice un examen, saqué un curso, y simultáneamente con el comercio y con la empresa empieza la locución. Caminando me dice Ana María Bravo, ¿has hecho teatro? No. ¿Te gustaría hacer teatro? Sí. Vas a ser el príncipe de Blancanieves. Y creo que nunca ha tenido un príncipe tan panzón la historia del teatro guatemalteco, pero el nunca decir no y tratar de entrar en los distintos retos me ha permitido tener esa vida polifacética y gracias a Dios creo que hemos tenido éxito en muchas de ellas. Me llama muchísimo la atención, además de eso, usted es un guionista, ha producido películas, tiene empresas publicitarias. Cuénteme cómo funciona todo esto ahora. Bueno, desde el 2011 usted decide incursionar en la vida política como candidato a Misco con el partido ADN. ¿Y cómo es que se produce ya este salto directamente a la política? ¿Cómo arranca ese primer chispazo? Bueno, en realidad todo inició en 1999. Tuve la oportunidad de estudiar en España y tuve una experiencia fundamentalmente en la ciudad de Toledo. Ahí hay una atracción que se llama el Alcázar de Toledo y hay una atracción de cómo narran que después de la Segunda Guerra Mundial, que el Ejército Rojo se extiende por toda Europa y que España estuvo a punto de caer, hubo 4 comandancias que lucharon por sostener la soberanía española. Y ahí se narra cómo secuestran al hijo del comandante del Alcázar y lo llaman para decirle que si no se entrega el Alcázar iban a matar al hijo. Y cuando el hijo le habla, el comandante le dice, pues muera como hombre hijo, el Alcázar de Toledo no se rinde, lo amo. A mí me tocó esa experiencia porque dije, a la distancia, añorando mi patria, yo creo que eso es lo que necesita Guatemala. Gente realmente enamorada del país, que esté dispuesta a dar todo lo que se necesita por la patria, y regresé con ese sentimiento. Cuéntenos un poquito de esta experiencia que usted tuvo en el 2011 cuando participó por la alcaldía de Misco. Recuerdo que por estas fechas Adelita de Torreviarte se plasmó como la candidata oficial de ADN para la presidencia. ¿Cómo fue esta experiencia, Jimmy? Usted tuvo que enfrentar a un adversario con muchísimo dinero, con muchos recursos, que es Otto Pérez Leal, el actual alcalde, hijo del presidente Otto Pérez Molina. ¿Cómo fue esa primera participación y el primer acercamiento a ese mundo político? En realidad empezó un poquito tortuoso porque dentro de las agrupaciones que empecé a militar, mi sueño era empezar en un partido pequeño y volverme en un candidato natural de ese partido. No he visto bien el hecho de que un candidato busque un partido o un partido busque un candidato, sino formarme desde las filas de abajo. Los 2 primeros partidos en los que incursioné no me dieron esa posibilidad porque había mucha falta de certeza. ¿Cuáles eran estos partidos? El primero que milité fue Casa y el segundo fue País.
pero hubo algunos problemas, así es que tuve que retirarme, y cuando iba a participar por un comité cívico, se me acercó gente de ADN, tuve ahí el honor de conocer a Adela de Torreviarte, de quien tengo muchas cosas buenas que hablar, una persona muy correcta en su conducta, pero lastimosamente el partido no llegó a los mínimos y desapareció. Sin embargo, la experiencia en Misco fue que, a pesar de ir contra todo pronóstico, logramos con 3 meses de campaña y con un presupuesto muy disminuido, alcanzar una tercera posición, y eso nos abrió la puerta para que empezáramos a bregar en el proyecto político. Inicié con la creación de un movimiento que se denominaba Nación, y de ahí pues ya surge la fusión con el partido ya existente, que era FCN, y por eso ahora FCN Nación. Bueno, quisiera preguntarle algo que me llama mucho la atención. Inicialmente el FCN es un partido formado por militares retirados de Avemilgua. Yo quisiera saber por qué se produce el acercamiento suyo de una persona civil totalmente ajena a estos círculos con este grupo de militares retirados. ¿Por qué se hace la fusión? ¿Cómo es ese primer momento? Porque sabemos que este movimiento fue creado a raíz de reivindicaciones de los militares que se sentían muy atacados por la izquierda. Bueno, en realidad el FCN fue formado por cerca de 30 personas, de las cuales más de la mitad eran profesionales no militares. Podríamos mencionar a Dalio Martínez, podríamos mencionar a Lico Casaxola, podríamos mencionar al ingeniero Bartlett. Bueno, más de la mitad no eran militares, y la otra mitad efectivamente eran veteranos del ejército que sí tenían intenciones de tener una representatividad dentro del Congreso de la República. Lastimosamente, en el 2011 tienen una experiencia a lo interno del partido que hace que todos abandonen el partido, y el partido se queda a la deriva, literalmente, o por lo menos sin dirigencia. Me busca el coronel Edgar Ovalle junto con Yoli Cian, Erwin Melgar, que también era una persona no militar, Milton Sánchez, que era una persona no militar, don Gabriel Cian, que era una persona no militar, y me hablan para ver si yo quisiera integrarme al partido. Yo, formando Naciones, digo, yo ya tengo un movimiento, si nos fusionamos, sí, y dijeron sí. A raíz de eso, en septiembre del 2012, iniciamos todo el trabajo, y recientemente, que fue el 17 de mayo, en donde se eligieron más de 100 personas para cargos de elección popular, solo hay 3 militares dentro de esos cargos. Dejo claro algo: yo no tengo nada en contra de los militares, yo no tengo nada en contra de la gente de izquierda, por el contrario, el mismo nombre del partido ayuda a lo que Guatemala tanto necesita. Sin embargo, creo que hay adentro de la historia del FCN algunos temas que vale la pena tocar en esta entrevista, Jimmy. Uno de ellos es, por ejemplo, encontramos adentro de la inscripción del partido a Luis Felipe Miranda Trejo. La oficina de Washington para asuntos latinoamericanos, WOLA, ha sindicado al general Miranda Trejo como un violador de los derechos humanos. Cuando estuvo en la base de Huehuetenango, se les indica de violaciones hacia grupos indígenas, de haber dirigido las patrullas de autodefensa civil. Posteriormente fue diputado por el Frente Republicano Guatemalteco y llegó al INGUAT, donde también tuvo muchas indicaciones de militarizar la institución. Yo quisiera preguntarle, figuras como él, en estos momentos, ¿qué participación tienen? Porque están registradas en los inicios de este partido. Y ustedes pueden corroborarlo. Desde el 2012 que yo tengo el tema de trabajar en el FCN, el general Miranda Trejo no está dentro del partido. Efectivamente, yo creo que él está en el partido líder, trabajando como asesor en el Congreso, y repito, no tengo nada en contra de él. En el partido hay 2 personas que podrían figurar como fundadores, que es el coronel Edgar Ovalle y el capitán de navío Gregorio López. Y con relación a los señalamientos que cada uno de ellos pueda tener, refiriéndome al señor Miranda Trejo, pues definitivamente son asuntos que ellos tendrán que dilucidar ante las leyes guatemaltecas.
El partido político en sí no puede ser atacado por personas individuales. A cada persona habrá que sindicarle sus actos y también habrá que dejarle el derecho de defensa, que es un derecho legítimo que da la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, a pesar de que estas personas ya no están en el partido, yo me atrevería, no por defenderlos, sino por el simple hecho de buscarles justicia, que ellos tengan el derecho de defenderse ante las instancias y los tribunales que les pertenecen. Pero ahora, yendo al partido FCN ya no cuenta con esas personas y lo pueden constatar en toda nuestra papelería. Ahora, Jimmy, ¿cómo hacemos para trasladar esa certeza a la ciudadanía? Vimos, por ejemplo, en el caso del general Otto Pérez Molina, que a pesar que adentro del Partido Patriota no aparecían muchos de los antiguos militares que estaban funcionando y operando de los años 80, que hoy día se convirtieron en la línea, que son parte de la cofradía, no aparecían adentro de la institución, pero eran un poder real detrás del trono. ¿Cómo nos podemos asegurar que muchos de estos miembros que vienen también de parte de este grupo denominado la cofradía de Ortega Menaldo ya no tengan un poder detrás del trono adentro de su partido? Hay una frase que me dijo uno de mis mentores políticos. Dice, el profeta del futuro es el pasado. Y aprovecho para saludar a Jaimito de la Peña. Examinen mi pasado. El pasado de Otto Pérez Molina te puede dar la razón si tenía o no nexos desde siempre con estas personas. En mi caso, yo no tengo nexos con nadie de las personas que me estás platicando, y eso a mí me da la solvencia para poder decir, no tengo relación con ellos. Jimmy, yendo justo en ese sentido, usted ha dicho que en su partido no hay Dipu Kids, sino que hay Dipu Babies. Y entonces, haciendo alusión a este tema, pues vemos definitivamente que el Congreso es una de las instituciones más manchadas y repudiadas de este país, que necesitan una nueva casa. No obstante, yo le pregunto a usted, ¿qué puede hacer un Dipu Baby en momentos como los que atraviesa Guatemala, donde se están requiriendo reformas a la ley electoral? Inclusive se ha hablado de asambleas nacional constituyentes, referéndums. ¿Qué pueden aportar estos jóvenes en medio de una crisis que quizás es una de las peores de nuestra historia reciente? Podría responder esa pregunta con tres cosas. Preguntémosle a Roberto Alejos cuántos años tenía cuando empezó 25. Con la constituyente. Exactamente. Jovencito, ¿qué podía hacer? Representar. Entonces, la representatividad es importante en un joven como Edgar Lorenzo Chin, que no solamente tiene el estudio, sino que tiene la intención de representar, y su familia y él son personas honorables. Segunda respuesta, ¿cuántos años tenía Alejandro Magno cuando heredó el reino de Macedonia y lo convirtió en el imperio más grande? 18 años. O sea, la juventud no es una enfermedad ni un defecto. Yo conozco personas que tienen 60 años y no son maduros, ni son dignos representantes de nadie. Así es que yo creo que debiéramos, más que juzgar por la edad a las personas, debiéramos juzgarlos en este momento por su representatividad y por su honorabilidad. Hay otro tema que en las redes sociales se especula mucho y yo quiero que usted me lo responda. Usted tiene su agencia de publicidad, ha trabajado en Moralejas con los canales de televisión abierta, donde sabemos que tiene muchísima relación Luis Rabé. Mucha gente se pregunta, ¿está usted de alguna manera vinculado con Luis Rabé en esta contienda? ¿Va a obtener recursos de televisión abierta? ¿Cuál es la relación que Jimmy Morales mantiene con el presidente del Congreso, que es una figura muy importante al día de hoy? Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder aclarar estas situaciones que me han hecho las preguntas. Efectivamente, yo conocí a Luis Rabé allá por 1997, cuando tuve la oportunidad de trabajar en deportes en Sonora. Él era el director y a raíz de eso pues tuvimos relación. Después yo me separé de Sonora porque dediqué mi tiempo a trabajar en otras radios, y a partir de ese momento pues yo ya no tuve ninguna relación laboral con él. Posteriormente volví a toparme con Luis Rabé en el partido País, cuando se estaba formando. Yo venía con MIO, que era Movimiento Integral de Oportunidades, y también se estaba fusionando con País. En esa oportunidad era cuando yo iba a participar en MISCO,
pero hubo unos problemas legales del partido y yo decidí separarme de país, y Luis Rabé participó con UCN y yo me fui con ADN. A partir de ese momento ustedes pueden ver que no tuvimos ninguna ni tenemos ninguna relación. Tenemos una relación cordial de amistad, mas no hay ninguna relación partidaria. En la contienda pasada, Ricardo Sagastume participó como precandidato presidencial por FCN. Luego renunció aduciendo que no tenían recursos. Yo le quiero preguntar a usted, de esa contienda para acá, a escaso 4 años, ¿de dónde ha obtenido usted los recursos? ¿Quiénes son sus financistas? ¿Cómo está sacando el dinero necesario? Porque, por ejemplo, en las redes sociales, que es donde yo le veo una gran actividad a usted, veo que tiene un movimiento bastante fuerte. ¿De dónde provienen estos recursos que la vez pasada no permitieron que tuvieran participación como candidato? Bueno, en el caso de Ricardo Sagastume, precisamente ese fue el hecho que causó la debacle hacia adentro del partido FCN. Un día antes de la Asamblea Nacional, Ricardo Sagastume renuncia y dice no voy. Y toda la gente en la Asamblea Nacional decidió abandonar el partido, y por eso fue que FCN tuvo el problema. Nos llaman a nosotros, hacemos lo que ya expliqué y empezamos a trabajar de allá para acá sin recursos. La diferencia es que ese candidato no quiso afrontar sin recursos una candidatura y yo sí. Usted tiene una gran comunidad en Los Ángeles, me imagino, porque he oído sus últimos discursos que van directo a ese guatemalteco que tiene que salir, el guatemalteco sufrido, el guatemalteco de a pie. Por eso es justo que usted se está enfocando en ese sector. Y tengo una gran comunidad en Nueva York, y tengo una gran comunidad en Chicago, y tengo una gran comunidad en muchos lugares que están sufriendo. Yo conozco casos, y me he sentado con ellos en algún bar, donde me dicen que tienen para 3 cosas: para mandar su remesa, para pagar su apartamento y para ponerse bien a tusa casi todas las noches, porque tienen 10 años de no ver a sus hijos y los han visto crecer por fotografías. O que su hogar se destruyó, porque queriéndole poner techo a la casa, construyeron la casa pero destruyeron hogares. Cuando el gobernante no gobierna y solo se dedica a él, el pueblo sufre. Usted es una cajita de Pandora. Brinda por sorpresas de un lado a otro, y es que es interesante para nosotros como periodistas ver a una figura como usted participando en esta contienda, particularmente mientras este programa se está llevando a cabo. Usted aparece en algunas encuestas bastante serias en el 3er lugar de la preferencia de los guatemaltecos, muy próximo inclusive a Sandra Torres. Y yo le quisiera preguntar, usted es más conocido como un comediante, ¿cree que esto de alguna manera puede afectar el ascenso en estas elecciones en su carrera política? Sí, puede afectar. Cuando hablamos de afectar, puede hacerlo para bien o puede hacerlo para mal. Cuando yo empecé en la política, todos me decían, mira, tienes que ser serio, porque si no nadie te va a tomar en serio. ¿Y por qué? Si yo soy O sea, yo soy comediante, pero ser comediante no es un problema. Quiero hacer una aclaración. Algunos dijeron que yo era un ignorante porque dije que Dante Alighieri y su comedia, o la Divina Comedia, que fue el nombre que le puso el prologuista a la comedia, que cómo hablaba yo si no era en el tiempo en que Dante Alighieri escribió, él mismo pidió que le pusieran comedia a su obra, porque para ese tiempo la comedia no era lo que hoy entendemos como el chiste de la comedia, no, la comedia es seria. Él le pidió que le pusieran comedia a su obra por las ironías, el lenguaje que él utilizaba y su final feliz. Una pequeña aclaración de por qué hice esa analogía. Pero yo les decía, ese soy yo. Yo soy el escritor, yo soy el que ha estudiado, pero no voy a poner serio. Va a afectar, y hoy estoy comprobando que está afectando para bien. Muchísimas gracias, Jimmy. Bueno, hemos llegado a nuestra primera parte del programa Luces y Sombras, el informe especial con Jimmy Morales. Lo invito a que la próxima semana se quede con nosotros, porque vamos a continuar. Vamos a hablar con Jimmy sobre la coyuntura nacional. Vamos a intentar conocer quién es el equipo de trabajo,
sus propuestas, vamos a hacer algunos de los cuestionamientos que se le han hecho inclusive por campañas negras, y vamos a seguir llegando al fondo de ese Jimmy Morales que hoy ocupa un lugar preferencial en las encuestas y que todos queremos conocer. Usted tiene el poder en estas elecciones. Usted debe de acudir a las urnas, debe de votar, debe de conocer a sus candidatos y tener la información a la mano y de boca de los protagonistas. Por eso este informe especial le estamos presentando todos los meses luces y sombras de quienes aspiran a llegar al poder y a dirigir los destinos de Guatemala. Yo soy Silvia Gereda, en Informe Especial, el primer programa de periodismo de investigación en la televisión guatemalteca. No se pierda la próxima semana a Jimmy Morales en la segunda parte. Me puede localizar en Facebook, Silvia Gereda Valenzuela, Twitter, Gereda, y todos los programas están online, www.canalantigua.tv.